elecciones no han terminado. Este proceso electoral no ha terminado. Y me parece que es importante porque lo que nos ha ocurrido siempre es que hacemos una campaña y creemos que concluyéndose formalmente se acabó y a otra cosa, como si fueran cosas separadas, dijéramos, no, ahora vienen las elecciones internas en el PRD y vamos a clavarnos en la cosa interna. Yo creo que no sería bueno así. La resistencia política electoral continúa. Y a mí se me parece así, no sé cómo la ven, yo lo vería como adecuado, hacer un balance, escribir un balance de este proceso. Hacer lo mismo que se hizo durante la campaña, convocar asambleas populares en las que se presente el balance y se trate de organizar una reflexión popular sobre eso. Perifonear, yo hice ese concepto que usan aquí, ¿no? Que son palabras que están inventadas, ¿no? Perifonear, ¿no? Que perifoneen sobre esas asambleas, así, dando algunos tips sobre el balance, dijéramos, así. Que se trabaje en la cuestión de qué política se va a asumir ante el gobierno delegacional de la República. Es periodista, ¿sí? Pero simplemente va a decir, no me importa, no, nada, ¿sí? ¿Qué actitud vamos a asumir ante ese gobierno delegacional? ¿Sí? Yo digo que aquí hay que pensar en esta cosa de los proyectos, las propuestas, los proyectos, no para ir a pedírselo, sino para difundirlo en el pueblo, ¿sí? Y sobre esa base crear fuerzas que permitan efectivamente obligar, es decir, establecer una política de lucha para que las políticas públicas de esos gobiernos incluyan esto, sabiendo que no los van a respetar, no lo van a cumplir, ¿sí? Pero vamos a organizar y a desenmascarar esas fuerzas, pero que si lo cumplen, pues va a ser una manera de organizar la gente. Es decir, la resistencia política electoral debe de continuar, de otra manera vamos a hacerle el juego de los vacíos, ¿sí? Y de jugar las reglas que nos impone el régimen. Otra cosa, lo cierto es que hay diferentes resistencias, y lo cierto es que nosotros estamos obligados a ver qué características presentan cada una de esas resistencias, qué potencialidades ofrecen, ¿sí? De manera estratégica, de manera táctica, ahorita y en el futuro. ¿Sí? Eso estamos obligados a hacer, porque eso representa la realidad de las fuerzas populares. Entonces, ¿cómo podemos calificar a una resistencia en un momento determinado? Haciéndonos preguntas. ¿Cuál es la resistencia que más afecta a la base social de apoyo del poder político estatal? ¿Cuál es? Es la resistencia sectorial, la iniciativa sectorial. Lucha por la vivienda, lucha por la educación, etc. Es la resistencia contra los proyectos de muerte, contra el proyecto de minería, etc. O es la resistencia tipo Ayotzinapa. ¿Cuál es la que más se está afectando? Y aquí aclaro que eso lo tiene bien claro el régimen. Eso lo tiene bien claro cuál es el significado histórico de la resistencia simbolizada por Ayotzinapa. No limitada a la normal, no limitada a los chavos que dirigen. No. Es una cuestión simbólica, representativa. El término Ayotzinapa va más allá de esa cuestión. ¿Qué es lo que más afecta? Entonces, eso lo tiene bien claro el régimen, y hay una guerra contra Ayotzinapa que ni nos imaginamos,
que ni nos imaginamos, y que ha traído el lento declive de esa resistencia, el lento declive, con el riesgo de que se diluya, claro que sí. ¿Cuáles son las acciones de esa guerra? Indudablemente que la cuestión de votar o no votar. ¿Sí? Esa pregunta, ¿sí? Por eso nosotros hablamos, ¿no? Votar o no votar, he ahí el no dilema, decíamos, ¿no? He ahí el no dilema. Quien se meta a eso, trae consigo indudablemente la pelea entre el pueblo, entre sectores del pueblo, ¿sí? Y trae consigo sobre todo el desarrollar esa cultura normalista, ¿sí? Del no voto, etcétera, etcétera, ¿no? Meternos a eso, cuando debió no descansarse en la cuestión de abajo Peña Nieto, vivo, etcétera, etcétera, y tratar de traer a la fuerza internacional, ¿sí? Desarrollar todo eso, dijeron, incorporando un brigadeo multitudinario por todo el país, etcétera, convocar a grandes asambleas, congresos, crear los tribunales populares, llamar a las figuras internacionales, a Chomsky, a todos ellos, dijéramos, para que vengan y construyan una instancia de tribunal que condene. Todo eso es lo que debió de haberse hecho, y no meter a la gente en eso de votar o no votar, dijéramos. ¿Quiénes son los que están combatiendo a los demás? Bien. Naturalmente, pues estos que han planteado el Congreso Constituyente, la nueva Constitución, etc. Y en eso nuestros compañeros están metidos ahí, ¿sí? Haciéndole el juego, ¿sí? a esa política de poder, a esa política priista, de distraer fuerzas en torno a esa cuestión de abajo Peña Nieto. Y miren, tan falso es ese planteamiento, ¿sí? Que no hay referente histórico que le dé justificación a esos cosas. Ni a Marcos Tello, ni al obispo Vera, ni a Solalinde, con todo el respeto que se merecen. Bueno, el cabezón ahí anda Marcos Tello, ¿no? Con lo que sabemos del rompedor de movimientos y de procesos, ¿no? O compas que se incorporan ahí. Ningún proceso constituyente ha triunfado si no es sobre la base de una revolución en curso, si no es sobre la base de previamente tener construido el instrumento que garantice que el Congreso Constituyente no lo agandalle la burguesía, no lo agandalle. Y aquí esos compas están poniendo la carreta por delante de los caballos. Así. Primero el Congreso Constituyente, ya han metido, seguro que hay quienes están redactando los artículos de la Constitución, sin construir la fuerza capaz de sostener a ese Congreso Constituyente. ¿Sí? El Congreso Constituyente se construye sobre la base de una derrota extrainstitucional. Eso es lo que hay que construir. Eso es lo que hay que construir. ¿Sí? Y en eso deben de confluir toda la fuerza. Segunda cuestión. ¿Cuál es la resistencia que más organiza? Que más organiza, que concita la unión, la unidad. Esa es la resistencia de Ayotzinapa. Esa fue la que hasta Andrés Manuel tuvo que meterse. Y poco le faltó a Andrés Manuel para ir a Ayotzinapa. Nunca se atreve a dar esos pasos, pero él se pronunció por eso. Y tiros y troyanos, ¿sí? Se pronunciaron sobre la cuestión de Ayotzinapa y concurrieron a las convocatorias de movilización. Ha ido declinando, sí es cierto. ¿Cuál es la resistencia que más nuclea? Que más nuclea así, dijéramos, realmente, a millones. 3 millones es una fuerza importante. Pero lo que está nucleado en torno a eso de Ayotzinapa, son más de 3 millones, indudablemente. Los que se mueven a nivel de todo el país. ¿Sí? En el norte, por ejemplo, en mi tierra, en Sinaloa, donde la conciencia es una conciencia
burguesa norteamericana, sí. Por primera vez en muchos años, después de que la derrota del MEC, de nuestro movimiento allá, estudiantes de la Universidad de la UAS salieron en marcha, dijeron, por ahí así. Ninguna otra convocatoria los había sacado. Así, ninguna. Y en Sonora, y en Baja California, y en Yucatán, etc. ¿Cuál es la resistencia que más articula? ¿Cuál es la resistencia que más dinamiza, que más combate plantea, que más directamente plantea abajo Peña Nieto? No es la política electoral, no es la resistencia que nos reivindica, no es. Es esa la resistencia. Yo digo que eso es a lo que yo le apuesto. Eso es lo que yo le apuesto. No quiere decir que sea la mera neta ni nada de eso. Pero uno tiene que apostarle, tiene que tener un proyecto como ese. Y esa es la alternativa. Y ese es el planteamiento estratégico. Yo digo, las fuerzas político-electorales no alcanzan para deponer al régimen priista, menos para quitar, o incluso ni siquiera para quitar a Peña Nieto. No alcanza, tienen que construirse. Y se necesita, para conseguir una victoria popular, tener un triunfo popular. La diferencia entre triunfo y victoria. Y el triunfo, lo repito, ¿sí?, va no por el lado de bajar al régimen priista, no, va por el lado de cambiar la correlación de fuerzas, todo lo que apunté, por ese lado va, y a ese lado, ¿sí?, eso es lo que hay que contribuir. Y entonces, ¿cómo conducir el trabajo de Moreno? ¿Cómo conducir el trabajo político electoral dentro de esta situación real, de contradicciones reales, de estados de ánimo del pueblo reales, no lo que quisiéramos, del tipo de instrumento político electoral real que tenemos? ¿Cómo construirlo? ¿Cómo dar ahí la pelea? Yo digo, lo primero es que nosotros hagamos público, que participemos en la lucha por la opinión pública en torno a nuestra visión estratégica. Eso es lo primero. Si ponemos por delante que Andrés Manuel, que yo era candidato y no me dejaron, y que eso sí hay que tenerlo, pero hay que ubicarlo. Lo primero es lo primero. ¿Qué estrategia visualizamos? ¿Sí? Bajo la idea de que nuestro objetivo no es otro más que quitar a la condición política estatal de México, que es el prisma, explicar lo que es el prisma, etc. Segunda, yo digo, eslabonar una serie de plataformas de lucha, que desde el trabajo electoral se planteen. Nosotros planteamos 4 ejes fundamentales de esa plataforma. El problema de la llamada justicia social, la desigualdad, el reparto de la riqueza. Es decir, hacer público, pero con detalle, esas grandes riquezas que se han creado. Imagínense, si le explicamos a la gente que Carlos Slim gana $2.700.000 por minuto. Por minuto el cabrón, por minuto. Imagínense, tenemos que eso manejarlo. ¿Cuántos pobres hay acá? ¿Cuál es la vida real de México? Eso tenemos que llevarlo, explicarlo, etc. Segundo eje, el problema de la entrega del patrimonio histórico, nacional, económico, cultural, al capital transnacional. Es decir, este gobierno es un gobierno antipatriótico. Explicar con detalles cómo están entregados, todo lo que significan las reformas estructurales, todo lo que hace Peña Nieto, dijeron. Tercer eje, la cuestión de la política represiva. Este es un gobierno delincuente, este es un estado delincuente de lesa humanidad. Entonces aquí poner mucha atención en los derechos humanos. Esa es una figura que ha entrado para quedarse. Y tenemos que entender qué son los mal llamados derechos humanos, porque no son derechos.
son norma popular, que el Estado, como todo, lo chupa, lo absorbe y lo convierte en derecho, pero no son derechos. Es decir, tenemos que abrir una reflexión, un estudio sobre qué son los llamados, mal llamados derechos y ponerlos en el qué. Es decir, poner por delante lo que se llama la delincuencia gubernativa. ¿Sí? Es decir, los delitos políticos del Estado. Explicar el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, todo esto de los delitos de conflicto de interés, ¿sí? Todo eso que Carmen Aristegui hizo, que Proceso hace, nos están dando un material pero hermoso. Tenemos que llevarlo, tenemos que desmenuzarlo, explicarlo, ¿no? Lo de las casas blancas y todo eso, ¿no? Así. Pero sobre todo los delitos. Miren, a partir del 2008, ¿sí? El número de defunciones por homicidio se triplicó de 8.000 a más de 27.000, 3 veces. Es decir, homicidios defunciones por homicidio, ¿sí? De 10.000 a cerca de 30.000 entre 2007 y 2011. Y hay figuras nuevas. Por ejemplo, acaba de salir un estudio sobre esta figura nueva: años de vida potencialmente perdidos. Años de vida potencialmente perdidos. Sí. Se señala que la esperanza de vida del mexicano ahora es de 76 años. 76 años. Si alguien muere a los 30 años, quiere decir que 46 años los perdió. Años de vida potencialmente perdidos. ¿Sí? Años de vida potencialmente perdidos. ¿Sí? Y de 2007 a 2012, porque la mayoría de los muertos han sido jóvenes, que van de los 17 a los cerca de 40 años. En México, los años de vida potencialmente perdidos son 4.979.565. Nada más en 5 años. Esto es difícil de entenderlo, pero hay que explicárselo. Es decir, poner por delante que este es un Estado delincuencial, la tortura, todo eso que las instancias internacionales han venido. Tenemos que abrir un taller sobre ese problema, un taller, porque ni la CNDH es un ombudsman real, no es un organismo del pueblo para proteger, defender y crear derechos, es un instrumento del Estado para quitarle al pueblo la creación de sus propios instrumentos. Todo eso hay que entender. ¿Cómo se crearon esas normas humanas? Bueno, el cuarto foco es el problema de, y las disculpas, del apendejamiento. Porque ese concepto, esa categoría antropológica, filosófica, me parece muy precisa. La camarada me critica siempre, ¿no? Que lo usa. El apendejamiento de la educación, el apendejamiento de la cultura ilícita. Eso tenemos que ponerlo desnudo. Sí, ¿cómo está creándose por todos los medios? Y aquí los medios de comunicación, la televisión, etc. Tenemos que explicarle cómo. Ese es material inflamable, como decía Lenin, para que la hoguera prenda, decía Mao en su concepto. ¿Sí? Y naturalmente, la cuestión, dijéramos, de todos los elementos muy concretos de las necesidades de la gente y muy concretos de las atrocidades que comete este grupo, esta élite en el poder. Dijeron. Si allá hay material, pero enorme, dijeron. Es decir, nosotros tenemos que pasar a la pelea por la opinión pública nacional e internacional. ¿Sí? Tenemos que pasar. Tenemos que crear medios, ¿sí?, que se desplieguen las asambleas, desarrollar un proceso de asambleísmo. Implementar las conferencias de prensa. No importa que en un momento, en un principio, no vaya ni un periódico y vaya muy pocos.
pero tenemos que acostumbrar a la gente, ¿sí?, que el colectivo de Álvaro Obregón, cuando menos cada 15 días haga una conferencia de prensa, ¿sí?, y preparar, ver a qué se debe que no van los periódicos, buscar nuestros contactos con Carmen Aristegui y con todo eso, ¿no?, y acostumbrar, es decir, crear una cultura, elevar el sentido participativo de la gente, participativo, las iniciativas, desarrollar el sentido de iniciativas, proponer propuestas, dijera. Es decir, yo discrepo con el concepto poder, ¿sí? Para mí, poder popular, poder de la mujer, poder negro, poder estudiantil, son eufemismos pequeño-burgueses. Para mí, el problema es autodeterminación humana, ni siquiera social, autodeterminación humana. Eso tenemos que estudiar muy bien. Hay que construir el sujeto, el nuevo sujeto, el pueblo, el nuevo sujeto. Y tenemos que construir instancias. Morena es un instrumento que sirve para algo, pero no lo puede cubrir ni lo va a cubrir todo Morena. Nosotros estamos construyendo, hoy se le llama Frente Popular de Organizaciones y Pueblos en Lucha, nombre muy feo, ¿no? Estamos por cambiarle. Es decir, crear un espacio en donde los distintos riachuelos reivindicativos sectoriales, etc., confluyan, lleguen ahí. Tener nuestro vaso a donde metamos esos riachuelos. Yo creo que necesitamos construir esa dirección. Tenemos que decidirnos a construir, a juntarnos con quienes estamos construyendo esa dirección. Tienen que decidirse. No se puede estar permanentemente, ¿sí?, en un espacio que estamos viendo que no cubre eso. No lo descartamos, le hemos asignado su lugar histórico, dijéramos, pero el problema de problemas sigue planteado. Si no nos decidimos a entrar, a juntarnos, yo digo a reclutarnos también, ¿sí? Eso suena militar, pero bueno, respeto la opinión de mi camarada. Pero si no le entramos a eso, ¿sí?, no nos quejemos de que nos siga pasando lo que nos ha pasado siempre, porque esa es la clave fundamental, la dirección proletaria popular, la dirección revolucionaria. Eso, tiene que decidirse eso. Y si se tiene otra opción, adelante. Yo le entro a la opción que tengo. Le entramos nosotros a esa opción. ¿Sí? Rumbo presenta una opción. ¿Tienen otra? Vamos examinando. Pero si no la tienen, vamos examinando bien la propuesta rumbo proletario. Parece muy forzado. Es forzado. Sí es forzado. ¿Sí? Los tiempos son para esforzarnos y actuar con determinación de las cosas. No hay tiempo que perder. Es decir, tenemos que calificar más este proceso. De cuantitativo a darle más carácter cualitativo. Y tenemos que cumplir con los compromisos. Nosotros le tomamos la palabra a Enrique, un periódico, dijo Enrique. Enrique ni nos contesta ya al teléfono. ¿Dónde quedó eso? Esa propuesta. ¿Dónde quedó? Ustedes hicieron una experiencia con el Archi, ¿no? Bueno, podemos entender ahora por qué el Archi ya andaba papaloteando por otros lados, ¿no? Porque él olfateaba que se queda sin el recurso. Ya su partido está a punto de perder el registro. Entonces, los Archi, pues como no digo ratas, que soy muy feo, ¿no?, que abandonan el barco, ¿no?, así, pues está buscando otras opciones y llegó con ustedes, ¿no? Yo no quise hablar con él porque lo conocemos, y no pudo andar con dobleces de que pues sí me va a ayudar con dinero y yo lo voy a engañar y de que sí, dame el dinero y yo hago lo que quiero. No es cierto. El que acepta recursos de esa manera, ¿sí?, le entra, ¿sí? En el dinero viene la mancha, en el recurso viene la mancha.
Sí, es cierto, así es. Más vale sacar poco, pero con eso que nos permite hacer la prefiguración de lo que queremos, a ganar mucho, dijéramos, con la prefiguración de lo que no queremos, del contra lo cual estamos luchando. Y los archi representan eso, y al PT está recogiendo lo que hemos hecho, Si el salinismo está en una situación ahorita que dijéramos no es del todo el que decide, pues no tiene padrino que lo salve de esas cosas, aunque todavía los padrinos están tratando de salvarlo. Están diciendo, no, vamos a ver si todavía se salva, contando, y le inventan, ¿no?, que los votos nulos, no sé qué chido tenga que ver los votos nulos con el 3% que requiere el PT, pero no están diciendo gato, no están dando gato, ¿no? Y nos dicen que pierden. Sí, es momento de definición, es momento de decidirse, de determinarse y de agarrar el rumbo de construcción de una fuerza revolucionaria.